Hola, qué bueno que estés ahí y espero que te sirva esto que vamos a compartir. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus hábitos mentales en ese sentido de pensar diferente? ¿Te has atrevido alguna vez a esto de pensar diferente a los demás? Cuando nosotros pensamos en el hecho de distinguirnos o de tener unos planteos distintos a los de los demás, comienzan a surgir esos miedos inconscientes que nos comienzan a decir, no, es mejor que pienses igual a los demás. Ir contra la corriente no siempre está tan bueno. Y es que el hecho de pensar diferente tiene grandes beneficios, pero también tiene su gran desafío. Renovemos nuestra capacidad de pensar, renovemos incluso el espíritu de nuestra mente, esa capacidad profunda de modificar cosas que nos permitan abrirnos nuevos pensamientos. ¿A qué me refiero cuando hablo de esto? Me refiero a que pensar distinto a los demás requiere mucho más desafío y mucha más energía que pensar igual. De hecho, la sociedad, las escuelas, el estudio, lo académico nos ha preparado para que pensemos de forma parecida, similarmente. Establecer un pensamiento que difiera de eso o que se escape a ese cuadrado muchas veces nos genera incomodidad, es normal, pero también nos genera la controversia del sistema. O sea, si pienso diferente al que tengo al lado, seguramente corro riesgo de ser rechazado, de ser criticado y sobre todo de frustrarme si eso llega a fallar. Ahora pensemos, ¿qué sería de nosotros si todos pensásemos realmente igual? Si ninguno de nosotros se animara a pensar distinto, si ninguno se animara a cuestionar eso que es incuestionable. Seguiríamos atascados en el mismo territorio sin capacidad de movernos. Y mira qué interesante. El salirse de ese cuadrado que nos han establecido para pensar implica que tengamos que vencer varios elementos. El primero que nada es superar las críticas, porque cuando pienses distinto, cuando te animes a exteriorizar lo que realmente estás pensando, seguramente van a aparecer críticas y vas a tener que dar un paso sobre eso. Otra de las cosas que tenemos que vencer es sobreponernos al error. Siempre que pensamos distinto y siempre que movemos nuestros pensamientos de aquello que tenemos establecido como una zona de seguridad, corremos el riesgo de equivocarnos. Y tercer paso que tenemos que implementar para lograr pensar diferente es darnos cuenta y aprovechar ese fracaso como una nueva oportunidad de configurar un nuevo intento. Si fracasé, si fui criticado, si fracasé en el intento, puedo elaborar eso como un buen plan piloto para poder generar nuevos pensamientos que sigan saliéndose del sistema. Para tener este tipo de pensamientos y para poder aplicarnos a nuestra vida cotidiana y en lo diario, incluso en nuestros niveles de fe, en nuestra línea espiritual, en nuestra vida vincular, hay algo que es súper difícil, pero que alimenta todo este movimiento, y es el desaprender. Te aseguro que es mucho más difícil desaprender y desarraigarte de esas cosas que ya están establecidas que aprender algo nuevo. Es mucho más complejo desestructurar y desarmar aquello que durante años se nos ha estructurado internamente para poder darle lugar a algo nuevo que adquirir un conocimiento nuevo directamente. ¿A qué me refiero con desaprender? Darnos el lujo de poder mover cosas profundas en nuestro interior que muchas veces son incuestionadas. Cuando nosotros establecemos pensamientos, solemos pensar que somos muy originales. Se me ocurrió esto y mirá, qué interesante. Hasta que entramos a Google y vemos que 15.000 personas buscaron la misma pregunta que vos. Automáticamente decís, bueno, veo que no fui tan original. A otra persona también se le ocurrió esto. Pero ¿qué pasa debajo de ese pensamiento? ¿Qué es lo que hace ese pensamiento distinto entre una persona y yo? Que las bases inconscientes que tenemos en las cuales construimos el pensamiento son inamovibles para nosotros, incuestionables. Esos pensamientos que nosotros pensamos que son originales se basan en un montón de etiquetas que tenemos ahí estructuradas que son incapaces de moverse por sí solas. No las cuestionamos directamente. Entonces comienzo a elaborar pensamientos sobre esas etiquetas sin darme cuenta. Para mí todas las personas son de esta forma. Y debajo de eso hay una etiqueta que pone en prejuicio cómo son determinadas personas. Para mí esta situación es de determinada forma. Y debajo de esa situación hay una etiqueta que me dice cómo manejarme frente a esas situaciones. ¿A qué me refiero con renovar el espíritu de nuestra mente en ese sentido? Darnos el lujo de quitar esas etiquetas. Los pensamientos van a aflorar en función de esas bases, pero permitirme que entre la luz a esas partes más oscuras de nuestro inconsciente, en donde hemos estructurado bases sólidas que no se mueven fácilmente.
Esto implica conocer nuestros hábitos mentales. Cómo suelo pensar, cómo suelo moverme, cómo suelo identificar a otros, cómo suelo vincularme. ¿Te has puesto a pensar cómo reaccionamos similarmente en un montón de aspectos? Siempre pienso esto de estas personas, siempre pienso esto en esta función, siempre pienso esto en determinado momento. Algunas personas huyen más rápidamente, otras personas atacan, otros agreden, otros evitan. Un montón de mecanismos que se ponen en función de una misma situación, pero cada uno actúa diferente. Y ahí entran en juego esas bases profundas de las cuales te estoy hablando. Esas etiquetas que no hemos cuestionado. Un ejemplo, la fe. Algo bastante controversial. Personas que dicen la fe es esto, la fe es esto otro. Hay gente que sí tiene fe, hay gente que no tiene fe. ¿Te has puesto a pensar vos cuán profunda es tu fe? ¿Has cuestionado alguna vez aquello que crees? ¿Has pensado cuán real es lo que vos crees? ¿Te has dado el lujo de mover esas etiquetas que están pregrabadas y que están solidificadas sin capacidad de ser cuestionadas? A eso me refiero con renovar el espíritu de nuestra mente. Permitirnos mover esas etiquetas que no son cuestionadas todo el tiempo. Y preguntarnos, ¿es realmente esto lo que estoy buscando? ¿Es realmente esto lo que estoy sintiendo? ¿Puedo modificarlo? ¿Lo creo porque realmente estoy convencido? ¿O aprendí a creer sin cuestionar? Y otro aspecto interesante es desafiar nuestras categorías. Hemos elaborado un montón de categorías en esta línea inconsciente de cómo creer, cómo sentir, cómo hablar, cómo pensar. Date el lujo de desafiarte. Bueno, hasta este punto de mi vida he creído esto continuamente. A partir de ahora voy a elaborarlo, voy a pensarlo. A eso le llamamos pensamiento diagnóstico. Bueno, voy a poner en tela de juicio un montón de aspectos que necesitan ser pensados. Quizás el resultado es buenísimo y sigo aseverando aquello que creía. Pero quizás encuentro un montón de brechas que no había visto antes, en las cuales me permiten adquirir nuevos territorios, nuevos terrenos mentales y nuevos aspectos que puedo ir asimilando a mi pensamiento. Así que te dejo el desafío establecido. Ponete a pensar en aquello que por lo general nunca pensamos. Ponete a cuestionar esas cosas que por lo general simplemente las elaboramos o las movemos, pero no las procesamos interiormente. Así que te dejo libre de pensar lo que vos quieras, de creer eso que vos quieras, pero sobre todo de analizarlo en profundidad. Y recordá que aquel que piensa diferente tiene la capacidad también de vivir diferente. Espero que estés bien y que esto te sirva. Nos vemos pronto.